El horror de la escalera mecánica en Hubei. El 26 de julio de 2015, Xian Yuhuan, una madre de 30 años, estaba de compras con su hijo de 2 años en un centro comercial en Jinzhou, provincia de Hubei, China. Se suponía que iba a ser un día normal de tiendas y de pasar tiempo juntos. El centro comercial estaba lleno de compradores de fin de semana, familias que se movían entre plantas en ascensores y escaleras mecánicas. Cuando Xian se acercaba a la parte superior de una escalera mecánica en la cuarta planta, algo salió terriblemente mal. Las imágenes de las cámaras de seguridad mostraron después lo que ocurrió en esos segundos críticos. Justo cuando llegó al final de la escalera, el panel del suelo en la salida de la escalera mecánica se derrumbó de repente bajo sus pies. En ese momento, Xian tomó una decisión en una fracción de segundo que le costaría la vida. Con un instinto maternal extraordinario, empujó a su hijo pequeño hacia adelante, a los brazos de una dependiente cercana que había notado que el panel empezaba a ceder. Su hijo fue empujado a salvo hacia adelante, pero Xian no pudo salvarse a sí misma. Cuando la placa metálica cedió por completo, cayó hasta la cintura en la maquinaria en funcionamiento que había debajo. Durante casi 5 minutos, Xian luchó contra el agarre mecánico de la escalera mecánica. Los escalones en movimiento siguieron funcionando, arrastrándola cada vez más hacia el interior del mecanismo. Los testigos informaron haber escuchado sus gritos resonando por todo el centro comercial mientras era arrastrada lentamente hacia abajo. Los dientes metálicos de la maquinaria desgarraron carne y hueso mientras los espectadores horrorizados miraban impotentes. El personal del centro comercial no tenía ningún procedimiento de aparato de emergencia que seguir. Cuando los técnicos llegaron para desmontar la escalera mecánica, Xian ya había muerto. La autopsia reveló que sufrió lesiones internas masivas, ya que el mecanismo aplastó sus órganos internos mientras aún estaba consciente. La pérdida de sangre por sí sola habría sido mortal, pero el trauma mecánico fue catastrófico. Una investigación posterior determinó que los trabajadores de mantenimiento habían retirado el panel del suelo ese mismo día y no lo aseguraron correctamente antes de reabrir la escalera mecánica al público. Ni siquiera colocaron señales de advertencia en la zona. La tragedia del falso techo, Sunil y Chandru. El 12 de diciembre de 2019, dos jóvenes llegaron al centro comercial BM Habitat en Mysuru, India, para realizar lo que debería haber sido un trabajo de mantenimiento rutinario. Sunil, de 35 años, del pueblo de Nalalagupi, y Chandru, de 22, de Bokulam, fueron contratados para reemplazar pancartas publicitarias en la cuarta planta del bullicioso centro comercial. Ambos hombres tenían experiencia en este tipo de trabajo, ya que habían realizado tareas similares por toda la ciudad. La tarea requería que accedieran a una zona situada sobre un falso techo de escayola. Antes de que comenzaran, su supervisor les advirtió explícitamente sobre el peligro. No piséis el falso techo, les dijo con firmeza. No aguantará vuestro peso. El techo estaba diseñado únicamente con fines estéticos, no para soportar ninguna carga significativa. Pero, debido a un error fatal de cálculo, la advertencia fue ignorada. Aproximadamente a las 11:30 de la mañana, las cámaras de seguridad captaron a los dos hombres subiendo por encima del techo decorativo. Testigos informaron haber escuchado a Chandru bromear sobre tomar un atajo cruzando la superficie de escayola en vez de rodear hasta la plataforma de mantenimiento adecuada. Sunil siguió el ejemplo de su compañero más joven. El peso de ambos hombres sobre el material frágil fue catastrófico. Sin previo aviso, el techo cedió bajo sus pies. Los compradores que estaban abajo miraron hacia arriba al oír el crujido de la escayola y vieron dos figuras humanas cayendo por el aire. Los hombres cayeron casi 12 metros, gritando mientras descendían por el vacío. El impacto contra el suelo de baldosas fue devastador. Los informes médicos confirmaron más tarde que ninguno de los dos murió al instante. Chandru sufrió múltiples fracturas abiertas, con los huesos sobresaliendo a través de la piel mientras yacía consciente en el suelo del centro comercial. El cráneo de Sunil se fracturó con el impacto, provocando una hemorragia cerebral masiva. Los clientes del centro comercial miraban horrorizados mientras ambos hombres jadeaban intentando respirar, con la sangre acumulándose bajo sus cuerpos destrozados. Los servicios de emergencia llegaron en cuestión de minutos, pero las lesiones internas eran demasiado graves. Ambos hombres murieron antes de llegar al hospital. Sus cuerpos estaban tan destrozados que los familiares tuvieron dificultades para identificarlos después. El desastre del montacargas en Yunnan. El 26 de julio de 2013, un centro comercial abarrotado en la provincia de Yunnan, China, estaba lleno de compradores de fin de semana que buscaban refugio del calor veraniego. En los pasillos traseros del edificio, lejos de los suelos relucientes y los escaparates brillantes, había un montacargas de servicio. Estaba diseñado únicamente para mover inventario y equipos, no personas. Las señales lo marcaban claramente como un montacargas, con advertencias en contra de su uso por pasajeros. A pesar de estas restricciones, el montacargas se había convertido en un atajo no oficial tanto para empleados como para compradores que querían evitar las largas esperas de los ascensores para pasajeros. Esa tarde, 20 personas se apiñaron en la pequeña caja metálica, más del doble de su capacidad prevista. Entre ellos había 2 empleados del centro comercial y 18 compradores, incluidos 3 niños. El montacargas de servicio comenzó su ascenso desde la primera planta. Al llegar al tercer piso, testigos en el pasillo dijeron haber escuchado un ominoso chirrido mecánico. Luego se oyó un chasquido seco, el sonido del cable principal rompiéndose. Durante una fracción de segundo, el ascensor quedó suspendido en el aire. Luego se desplomó. Dentro de la caja en caída, los pasajeros estuvieron brevemente ingrávidos antes de ser lanzados contra el techo cuando los frenos de emergencia se activaron, para después fallar. Un superviviente describió más tarde la sensación como: es como si tus entrañas se separaran de tu cuerpo.
El ascensor se estrelló contra el nivel del sótano a una velocidad devastadora. El impacto aplastó instantáneamente a quienes estaban en la parte inferior de la cabina. 3 personas, una mujer de 45 años, un hombre de 32 y una empleada de 24, murieron debido a las enormes fuerzas de compresión. Las autopsias revelaron fracturas en la pelvis, órganos internos aplastados y roturas traumáticas de la aorta. El hombre sobrevivió casi 4 minutos tras el impacto, ahogándose en su propia sangre mientras sus pulmones perforados se llenaban de líquido. Otras 17 personas sufrieron heridas graves, miembros amputados, daños en la columna vertebral y lesiones cerebrales traumáticas. Los rescatistas describieron la escena como un ataúd de metal lleno de cuerpos destrozados. La sangre se filtraba por debajo de las puertas del ascensor mientras la seguridad del centro comercial intentaba abrirlas con palancas. Una investigación posterior reveló que el ascensor no había sido inspeccionado en 3 años, a pesar de que la normativa exigía un mantenimiento anual. La caída en el centro comercial Miraflores, Ana Lucía Menéndez. El 18 de diciembre de 2022, una trabajadora de 22 años de un kiosco estaba colocando adornos navideños en su pequeño puesto de joyería en el popular centro comercial Miraflores de Ciudad de Guatemala. Ana llevaba apenas 3 meses trabajando allí, ahorrando dinero para poder continuar sus estudios universitarios. 4 pisos más arriba, en el aparcamiento de la azotea del centro comercial, Diego Velázquez, de 19 años, discutía con su novia dentro del coche de su padre. Testigos afirmaron haber visto al joven acelerar el motor con rabia antes de salir disparado de repente. El coche salió disparado a gran velocidad, atravesando la barrera de seguridad de hormigón diseñada para evitar que los vehículos se acercaran al borde. El sedán quedó suspendido en el aire y se precipitó a través de las finas planchas metálicas que formaban el techo decorativo del centro comercial. El impacto abrió un enorme agujero en el techo. Por un breve instante, los compradores miraron hacia arriba, confundidos por el repentino sonido de metal desgarrándose. Entonces, 1.400 kilos de metal y cristal cayeron directamente hacia la planta baja. Ana solo tuvo tiempo de mirar hacia arriba antes de que el vehículo se estrellara contra su kiosco. El coche aterrizó con tanta fuerza que atravesó el suelo de baldosas y llegó hasta el sótano. Las imágenes de las cámaras de seguridad mostraron cómo Ana desaparecía bajo los escombros en un instante. El sonido retumbó por todo el centro comercial como la detonación de una bomba. Los servicios de emergencia llegaron en cuestión de minutos. Encontraron a Ana aplastada bajo el vehículo destrozado, su cuerpo tan comprimido que al principio lo confundieron con restos de escombros. Los forenses determinaron más tarde que había sobrevivido al impacto inicial, sufriendo lesiones internas catastróficas. Sus pulmones habían sido perforados por costillas rotas, su cráneo fracturado en varios lugares y la columna vertebral seccionada. Durante aproximadamente 2 minutos, permaneció consciente, jadeando en busca de aire mientras los compradores intentaban desesperadamente levantar los restos del vehículo de su cuerpo. La sangre se acumulaba alrededor del kiosco destruido mientras los rescatistas trabajaban. Cuando lograron liberarla, Ana ya había muerto por asfixia traumática. De manera sorprendente, Diego Velázquez sobrevivió con solo heridas moderadas. El derrumbe del techo de Blue Sapphire. Arendra Bodhi y Sakel. El 19 de julio de 2020, 2 hombres disfrutaban de una tarde de domingo en el centro comercial Blue Sapphire en Greater Noida, India. Narendra, un ingeniero de software de 42 años, estaba comprando el regalo de cumpleaños de su hija. Sakel, de 37 años, trabajaba como contable y había ido a encontrarse con un amigo para tomar un café. Ninguno de los dos se conocía mientras pasaban cerca de la escalera mecánica principal en la planta baja. Sobre ellos, extendiéndose a lo largo de 5 pisos, había un elaborado techo decorativo hecho de pesados paneles de rejilla de hierro. Cada panel pesaba aproximadamente 36 kilos y había sido instalado durante la renovación del centro comercial 2 años antes. Los registros de mantenimiento mostrarían más tarde que los accesorios del techo habían sido señalados por una instalación incorrecta durante una inspección 4 meses antes, pero no se había realizado ninguna reparación. A las 15:17, justo cuando ambos hombres pasaban bajo la misma sección del techo, las cámaras de seguridad captaron un movimiento repentino arriba. Sin previo aviso, 3 enormes paneles de hierro se soltaron de sus anclajes. Los compradores en los pisos superiores informaron haber escuchado un sonido metálico de roce seguido de los paneles desprendiéndose por completo. Las pesadas rejas cayeron en picado 5 pisos, ganando una velocidad mortal. Narendra miró hacia arriba en el último segundo, levantando las manos en un gesto protector inútil. Sakel ni siquiera lo vio venir. El metal golpeó a ambos hombres con una fuerza devastadora. El impacto fue tan brutal que los paneles de hierro se doblaron alrededor de sus cuerpos. La seguridad del centro comercial corrió al lugar y encontró a ambos hombres aún con vida, aplastados bajo el metal retorcido. La sangre se extendía por el suelo pulido mientras otros compradores intentaban levantar las pesadas rejas. Narendra estaba consciente, gritando de dolor mientras los bordes afilados de los paneles se le clavaban aún más en el torso con cada movimiento. Su caja torácica se había hecho añicos por el impacto, enviando fragmentos de hueso a sus pulmones y corazón. Sakel había sufrido una lesión catastrófica en la cabeza. El metal le había golpeado directamente en el cráneo, fracturándolo en 16 partes. Yacía inmóvil, salvo por unas respiraciones irregulares y jadeantes. Los sanitarios llegaron en 7 minutos, pero para entonces, ambos hombres ya habían muerto a causa de sus heridas. La dirección del centro comercial culpó después a los fuertes vientos del derrumbe, a pesar de que ocurrió en el interior. La tragedia del aparcamiento del centro comercial Avenue, Katy Pendergast.
El 23 de diciembre de 2024, una enfermera jubilada de 61 años estaba ayudando a un desconocido en el centro comercial Avenue de Murfreesboro, Tennessee. El centro comercial estaba lleno de compradores navideños que se apresuraban a terminar sus compras de Navidad. Penderglass había visto a un hombre mayor teniendo dificultades con su silla de ruedas cerca de la entrada principal y se ofreció a ayudarle. Mientras ella guiaba la silla de ruedas hacia el vehículo estacionado del hombre, Raymond Danielsen, de 78 años, estaba sacando su Honda CR-V modificado de una plaza de aparcamiento cercana. Danielsen había sufrido un ictus 3 meses antes, lo que le había dejado con parálisis parcial en el lado izquierdo. Su vehículo había sido adaptado para su discapacidad, pero aún se estaba acostumbrando a los controles modificados. Las imágenes de seguridad mostraron después a Danielsen confundiéndose mientras daba marcha atrás. En lugar de pisar el freno, por error presionó el acelerador con cada vez más fuerza. El todoterreno, que había sido adaptado para el reparto postal con parachoques reforzados y un chasis fortalecido, salió disparado marcha atrás a gran velocidad. Penderglass, concentrada en ayudar al hombre en la silla de ruedas, nunca vio venir el vehículo. El CR-V chocó violentamente contra un coche aparcado, creando un espacio estrecho con Penderglass atrapada entre los dos vehículos. El impacto aplastó su torso con tanta fuerza que los testigos afirmaron haber escuchado el desagradable sonido de huesos rompiéndose por encima del chirrido de los neumáticos. Danielsen, aún confundido y ahora presa del pánico, siguió pisando el acelerador. Las ruedas del todoterreno patinaban sobre el asfalto mientras el vehículo comprimía aún más a Penderglass contra el coche aparcado. Su pelvis se hizo añicos al instante y la médula espinal se le seccionó a la altura de la vértebra L3. A pesar de las lesiones catastróficas, permaneció consciente, gritando de dolor mientras la hemorragia interna comenzaba de inmediato. Los transeúntes finalmente lograron alertar a Danielsen, quien soltó el acelerador. Los servicios de emergencia llegaron en cuestión de minutos y trasladaron a Penderglass de urgencia al centro médico de la Universidad de Vanderbilt. Los médicos realizaron una cirugía de emergencia, pero los daños internos eran demasiado graves. Durante 5 días luchó por su vida en la UCI, sufriendo múltiples fallos orgánicos mientras su cuerpo intentaba sobreponerse al trauma. El 28 de diciembre de 2024, Tati Penderglass falleció debido a complicaciones derivadas de sus heridas. Si quieres ver más vídeos como este, haz clic en el vídeo que aparece en pantalla ahora y no olvides suscribirte.